En este vídeo vamos a hablar de la tercera parte del módulo, que son los principales deterioros de la obra de pintura de Caballete. En este vídeo conocerás cuáles son los principales deterioros que se pueden apreciar en un bien cultural. La pintura de Caballete se puede deteriorar por diferentes factores. Cuando esto ocurre, el bien cultural se convierte en un objeto inestable con el riesgo de desaparecer en casos extremos. Para observar dichos deterioros es importante realizar un examen organoléptico que se mencionó en el vídeo anterior y bueno, pues esta tercera parte, los deterioros más comunes que se pueden encontrar son que vamos a enunciar y luego vamos a explicar ya con más detenimiento. Son las deyecciones de insectos, el ataque de xilófagos, la acumulación de suciedad, restauraciones erróneas, bollos y abolladuras, las pulverulencias, abolsados, deterioros del barniz, craqueladuras, cazoletas, etc. Todos estos deterioros a continuación les vamos a ir explicando y les vamos a ir ejemplificando con pinturas restauradas en el Museo de la Casa Universitario de la Casa de los Muñecos. Ahora vamos a hablar de las deyecciones de insectos y murciélagos, excrementos de palomas y otra serie de materiales ajenos a la obra que nos podemos encontrar a la hora de hacer un examen organoléptico y que son deterioros y deterioran al bien cultural. Se refieren a las heces de origen biológico que se acumulan en el bien por la parte de la capa pictórica a por el reverso. Estos con el tiempo pueden corroer la superficie donde se depositan. Si se depositan en la capa pictórica, pues pueden provocar deterioros bastante considerables en cuanto a corrosiones. Para ejemplificar este deterioro vamos a mostrar esta obra, que es El Niño Eduardo de Obando y Haro, atribuido a José Arpa y Perea del siglo XIX, y les mostramos una fotografía de antes de la restauración. En este área en concreto se puede observar cómo había unos pequeños puntitos que ya se han eliminado. Esos puntitos son precisamente deyecciones o excrementos de insectos que son muy comunes y se pueden encontrar con bastante frecuencia en las obras de arte. Y ya pues se aplicó un tratamiento de limpieza de capa pictórica y ya se eliminaron dichas deyecciones de insectos. Las manchas por humedades son manchas oscuras que suelen aparecer al reverso del cuadro debido a la humedad o a que en algún momento estuvo en contacto con el agua o vapor. Esta humedad es peligrosa porque puede hacer saltar la pintura por el frente y con el tiempo también puede provocar pudriciones de tela. Para ejemplificar este deterioro utilizamos el cuadro de San Pablo, anónimo del siglo XVII. Les mostramos una foto del reverso para que vean ustedes cómo había una serie de manchas en la parte posterior de la obra. Estas debidas fundamentalmente a la acción del agua, de la humedad o el vapor del agua, y junto con la acumulación de polvo y otros materiales ajenos. Otro de los deterioros que podemos encontrar en la pintura de Caballete es el ataque de xilófagos. Los xilófagos son comedores de madera. Son insectos que atacan a la madera y principalmente a los bastidores de los cuadros. Viven dentro de su madera y con el tiempo pueden hacer que desaparezca. Las plagas de xilófagos necesitan para su tratamiento la aplicación de sustancias para su erradicación o la eliminación del oxígeno por medio de un sistema de anoxia. Un ejemplo de ataque de xilófagos lo vamos a poner con la obra de San José y el Niño de Rafael Padilla del siglo XIX, que tenemos aquí a mi derecha. En la imagen que les mostramos está el bastidor antes de su tratamiento y se puede ver cómo presenta una serie de
de hoyos, que es donde viven estos insectos y bueno, pues esto es un deterioro que hay que eliminar muchas veces con tratamientos como los que he mencionado, o incluso si ya está muy avanzado este proceso de ataque de xilófagos, pues incluso se puede hasta sustituir el bastidor por uno nuevo, que es lo que se hizo con esta obra. La acumulación de suciedad y polvo es otro de los deterioros que nos podemos encontrar en una pintura de caballete o en una obra en general. Estas son sustancias ajenas a la obra de arte que se van acumulando con el tiempo y van formando una capa de suciedad que deteriora al bien cultural, sobre todo si ésta se suma a la humedad relativa, a una humedad relativa alta. Un ejemplo de suciedad lo vamos a poner con la obra Santo Domingo de Guzmán, anónimo del siglo XVIII. Les mostramos una foto previa a la restauración en la que se ve cómo la capa pictórica estaba oscurecida y con una acumulación de suciedad considerable. Y bueno, pues esto requirió de un tratamiento integral de restauración en el que se le hizo un proceso de limpieza de capa pictórica para eliminar dicha suciedad. En este proceso hay que ser muy cuidadoso porque hay que eliminar la suciedad, pero no hay que eliminar la pátina del tiempo. La pátina del tiempo es ese color amarillento que las obras adquieren con el tiempo y que indican que una obra de arte es antigua. Entonces, en este proceso de limpieza, pues es muy importante saber hasta dónde llegar para eliminar dicha suciedad y dicho barniz sucio, pero sin eliminar esta pátina del tiempo. Otro tipo de deterioros que podemos encontrar son las restauraciones erróneas hechas con anterioridad. Estos son tratamientos que se realizan que no son acertados y que con el tiempo ocasionan más perjuicio que beneficio. Estas han de eliminarse para volver a realizar un tratamiento más apropiado. Voy a ejemplificar este deterioro con la obra La Sibila Samia, que es un anónimo del siglo XVIII, un óleo sobre tela. En la diapositiva que les vamos a mostrar se muestra cómo en el reverso había un parche que tenía un adhesivo muy rígido y que estaba en este área precisamente. Entonces estaba provocando una arruga en el lienzo. Esto se tuvo que eliminar, dicho parche y dicho adhesivo, y colocar otro. Bueno, no se colocó otro, sino que se hizo un rentelado y con eso se corrigió el plano. Y ya se eliminó la arruga que presentaba en este área. Los bollos y abolladuras. Estos aparecen en la superficie de una pintura cuando hay tensiones mecánicas en su superficie que hacen que partes puntuales se eleven y partes se queden por debajo de su plano natural. Son como montañas y valles que se forman en una pintura cuando se somete a una presión. Las montañas o crestas son los bollos y los valles son las abolladuras. Para ejemplificar estos deterioros vamos a utilizar la obra de San Ignacio de Loyola, anónimo del siglo XIX, y les mostramos una fotografía de cómo estaba antes del tratamiento. En esta fotografía van a ver ustedes cómo en la parte superior hay una serie de abolsados y en la parte inferior y en las orillas hay unas pequeñas crestas y unos pequeños valles. Esas pequeñas crestas son los bollos y los pequeños valles son las abolladuras. Los abolsados son otro tipo de deterioro que podemos encontrarnos en una pintura de caballete. Estas son bolsas que pueden ser verdaderas cordilleras o simples ampollas. En pintura sobre tela, la humedad excesiva provoca la flacidez del cuadro, que al destensarse de su bastidor puede ocasionar los abolsados. Este ejemplo de abolsados lo vamos a mostrar con la obra La Caridad Romana de Timoteus Silva del siglo XVIII,
En la diapositiva que les mostramos van a ver toda esta parte inferior de la obra que muestra una serie de abolsados que forman verdaderas cordilleras, y esto pues se tuvo que aplicar un tratamiento de rentelado para poder evitar y eliminar estos abolsados que se mostraban en un principio en la obra. Las craqueladuras son grietas que se producen en los estratos pictóricos y pueden ser originados por falta de rigidez en el soporte, por pliegues o enrollamientos del lienzo o arqueamientos de una tabla si se trata de pintura sobre tabla. Las grietas producidas por esta causa tienen tendencia a arrugarse o enrollarse en los bordes, y en la pintura se convierte en quebradiza, produciendo desprendimientos de partículas de los estratos pictóricos. Para ejemplificar las craqueladuras, estas grietas que estamos mencionando, vamos a mostrarles la obra de Cristo y la mujer adúltera, que es un anónimo del siglo XVIII. En esta obra, en la diapositiva que les mostramos, en esta parte había una serie de grietas en este área y en este. Estas grietas son precisamente las craqueladuras que estamos mencionando. Y bueno, pues se aplicó un tratamiento para poder eliminarlas. Muchas veces estas grietas pueden ser signos, si son estables, es un signo de que la obra es antigua y no necesitan de más tratamiento. Solamente requieren de tratamiento cuando ponen en peligro la capa pictórica, son inestables y pueden producir escamas y que éstas se vayan cayendo y perdiendo la capa pictórica. Las pulverulencias son áreas de la capa pictórica donde se ha perdido el aglutinante y la pintura se muestra en forma de polvo. Es peligroso encontrar estas pulverulencias en una pintura de caballete porque con estas se inicia un proceso de desprendimiento y pérdida de la capa pictórica. Este deterioro procede de la descomposición o migración del aglutinante, que debe ejercer su función de adherencia respecto a los pigmentos. Empieza produciéndose una paulatina descomposición de la capa pictórica, quedando los pigmentos que más tarde se desprenden dejando ver la tela al descubierto. Este deterioro lo vamos a ejemplificar con la obra de la conversión de San Ignacio, que es la que tenemos aquí, que es del siglo XVII, de la escuela limeña. Y bueno, pues en la diapositiva que les mostramos van a ver este área precisamente que estaba ya la pintura pulverulenta, es decir, hecha polvo y ya a punto de desprenderse y así ir perdiendo la pintura. Es más, en este caso ya la pulverulencia estaba ya afectando a áreas cercanas a la firma. Con lo cual, si se hubiera esperado más a la restauración, se hubiera podido haber perdido la firma. Por eso estos deterioros pues, son muy graves cuando se encuentran en una pintura y es importante aplicar un tratamiento para irlos frenando. Las cazoletas se producen cuando hay un desprendimiento del soporte, levantándose zonas al ser comprimidas por tensiones laterales, formándose grietas en la capa pictórica en forma de pequeñas cazoletas cóncavas con bordes levantados. Estas cazoletas permanecen juntas entre sí por la simple presión de unos bordes con otros, pero suelen desprenderse fácilmente cuando sufren un golpe accidental, saltando las zonas de pintura con pérdida de esta. Cuando son de tamaño reducido y numerosos, estas cazoletas se denominan escamas. Para ejemplificar este deterioro, vamos a utilizar la obra de La taberna de Pablo Talavera, que es la que tenemos aquí, es del siglo XVIII. Y bueno, pues les mostramos unas fotografías de cómo estaba la obra antes de su intervención y podemos ver varias áreas donde había una serie de grietas, pero ya formando escamas cóncavas, ya a punto de desprenderse. Estaban en este área y por este área. Estas grietas que forman escamas cóncavas es lo que llamamos cazoletas.
Otro deterioro que podemos encontrar son las pérdidas de capa pictórica. Estas son áreas donde ya no hay capa pictórica, formando lagunas defaltantes. Esto es debido a procesos previos de pulverulencias que han provocado que poco a poco se haya ido cayendo la pintura, dejando al descubierto la tela o imprimación. Este deterioro lo queremos ejemplificar con la obra Jesús encuentra a su madre, segunda caída, atribuido a Pedro Ramírez, es del siglo XVII. En la fotografía que les mostramos se puede ver esta obra antes de la restauración, que tenía un área de pérdidas de capa pictórica muy importantes, generalizada, pero sobre todo por esta zona. Y bueno, pues ahí pueden ver cómo una obra se puede llegar a deteriorar con este proceso de pérdida de capa pictórica, que puede ser pues muy dañino si no se frena a tiempo y si no se hace un tratamiento de conservación y restauración oportuno. Los desgarros son también un deterioro muy común que se pueden encontrar en las pinturas sobre tela. Son áreas de la capa pictórica donde ha sucedido una rasgadura en la tela por causas mecánicas. Les mostramos una foto precisamente donde se ve una rasgadura y bueno, pues este tipo de deterioros necesita también de un tratamiento de colocación de parches o de rentelados o de estabilización de soporte. Los escurrimientos son manchas provocadas en la capa pictórica debido al escurrimiento de pintura o bien por la presencia de humedad que ha provocado un escurrimiento en el barniz o capa pictórica. Para ejemplificar este deterioro vamos a mostrar la obra de Cristo se aparece a María Magdalena ya resucitado, que es atribuida a Juan Tinoco, la tenemos aquí, y la fotografía que les mostramos es de antes de la restauración, en la que se ve en esta parte central una serie de escurrimientos que ya con el tratamiento se eliminaron, pero que podemos ver con esta fotografía de qué se trata este tipo de deterioro, que es más bien de tipo estético, porque bueno, se ve una mancha que afecta a la imagen y bueno, pues los tratamientos para este tipo de deterioros son básicamente limpiezas de capa pictórica. Otro de los deterioros los podemos encontrar en el barniz. Estos son debidos a la humedad generalmente y a la oxidación de sus componentes y pueden ser pasmados, azuleos y amarillamientos. Los pasmados son una alteración de tipo químico-físico de la capa de barniz, siendo su principal causante la humedad relativa. Sus efectos se manifiestan por la aparición de zonas blanquecinas semiopacas, en las que frecuentemente se observan colonias de hongos. Les mostramos una fotografía de este deterioro en la obra de la Crucifixión, en la que se puede observar cómo está el barniz totalmente opaco y blanquecino. Los azuleos son también debidos a la humedad relativa en el barniz o en la capa pictórica, debido a una precipitación de cristales de sulfato de amonio favorecida por la polaridad de la superficie de la capa del barniz. Este azuleo trastorna las partes oscuras, lisas y brillantes de la pintura, que se muestran con una tonalidad azul. El oscurecimiento o amarillamiento del barniz es debido a la acumulación de polvo e impurezas y hace que se oculte el cromatismo original de la pintura, que se muestra más oscuro.